Hola, arquitectura es la carrera que cuando uno piensa en ella, sin ser de la carrera, lo primero que se le ocurre es edificaciones, grandes monumentos, edificaciones históricas hechas por civilizaciones extraterrestres que no tienen hasta ahora explicación. Ese amigo o familiar que viene a presumirte que no duerme nada, que tiene una carrera complicada. Y también los memes de Lluvia Estudios que siempre veo por ahí. O sea, que tienen con esas publicaciones, amigo. Y la arquitectura en sí tiene muchas ramas, pero no vamos a venir a hablar de todas esas ramas aquí en este video. Sería muy extenso, obviamente. Nos vamos a centrar en lo que sería una arquitectura que está ligada directamente con el medio ambiente. Y para eso vamos a centrarnos en un concepto que no solamente aplica a la arquitectura, sino a diversas ramas de otras profesiones, la ecoeficiencia. Bueno, por si no sabes qué es la ecoeficiencia, yo tampoco lo sabía. La ecoeficiencia se refiere a la estrategia de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y generando a su vez menos residuos y contaminación. En pocas palabras, básicamente es el concepto de eficiencia. Y pues como para dar un ejemplo sobre este concepto, es producir con los mismos recursos que se nos dan 5, 6 o 10 veces más de lo que otras personas harían con ese mismo o ese mismo tiempo incluso. Y pues te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura en sí? Créeme, tiene mucho que ver y eso lo podemos complementar con el siguiente concepto que vamos a hablar acá, la economía circular. Y pues por si no sabes el concepto, la economía circular es un modelo económico que busca minimizar lo que sería el desperdicio y maximizar el uso de los recursos, extendiendo su vida útil a través de procedimientos como sería la reutilización, el reciclaje, ya sabes, las 3 R's. Y estos dos conceptos, tanto la ecoeficiencia como la economía circular, están ligados directamente, ya que ambas buscan de alguna manera preservar los recursos que tiene el medio ambiente. Y nosotros como personas debemos tener esto en consideración. Ya alejado un poco de la arquitectura, es un tema que ha venido hablándose durante los últimos años, ya que como bien ya sabes, los recursos no son ilimitados. Y hay recursos como lo que sería el agua, que se pueden acabar en cualquier momento. Puedes un día levantarte, tener demasiada sed, vas a ver si hay agua, no hay agua. Pues bueno, ni modo, ¿no? Del grifo será, tampoco hay agua del grifo. Crees que te cortaron el agua, ¿no? Ya volverá a las 10. Pero resulta que no llegan ni a las 10, ni a las 6 de la tarde, ni a la noche, ni al día siguiente, ni a la semana. ¿Qué pasó? Que no hay agua, bro. En serio, hay que llegar a ese límite para recién darse cuenta. Pero bueno, la eficiencia y la economía circular plantean eso, cuidar y preservar lo poco que queda de esos recursos que se van a acabar. Y pues ¿cómo logramos esto en lo que sería un proyecto arquitectónico? Pues como deben haber intuido de lo que les he hablado hasta ahora, soy un estudiante de arquitectura. Sí, no estoy loco. Y pues como estudiante de arquitectura, obviamente nos dejan proyectos. Y uno de esos proyectos fue realizar lo que sería un mercado cultural para la región de Lambayeque. Oye, pero si hay un mercado en Lambayeque, ¿para qué otro? Pues principalmente por los problemas que este mercado tiene y que si podemos resumirlo en una sola palabra, la ecoeficiencia. Sí, bueno, no todo específicamente, pero la gran parte de estos problemas vienen de la falta de conocimiento de esto y su falta de aplicación. Pero claro, nosotros como personas, ¿cómo vamos a saber cómo aplicar esto si ni siquiera sabemos que existe? Por ejemplo, yo ni siquiera sabía que existía hasta que dejaron el trabajo. Y pues entonces para esto pasaremos a hablar a lo que sería las estrategias de ecoeficiencia. Esta estrategia lo que se encarga es prevenir lo que mencioné anteriormente, la destrucción del medio ambiente y explotación de los recursos naturales. Y pues aquí destacaremos las principales estrategias que se piensan aplicar también a este mismo proyecto que les mencioné antes. Comencemos hablando con lo que sería la energía solar. Vamos a guiarnos en lo que sería uno de los mercados principales que tiene el Perú. ¿Cuál es el mercado Minca? Este mercado lo tomé en consideración porque es uno de los principales mercados del Perú, porque en el mundo aparte hay muchos mejores mercados, sí, eso es obvio, pero el mercado Minca es un ejemplo de cómo el Perú se puede lograr lo que sería un equilibrio entre lo que queremos con lo que sería un proyecto de mercado. El mercado Minca presenta una estructura y materialidad que se armoniza con el entorno y la temática cultural que se plantea dentro del mercado. ¿Cuáles son? La estructura metálica y los techos altos, cubierta de calamina y metal, pisos de concreto pulido, divisiones modulares de metal y vidrio, con muros de albañilería en zonas administrativas y tiendas fijas. Como podemos ver acá, la estructura metálica que se hablé, los techos altos y las cubiertas de calamina de metal. Y pues esto tiene una relación alguna, sí. Analizando un poco estrategias de ecoeficiencia que presenta este lugar, sería el uso de luz natural, el cual es logrado mediante los techos translúcidos, lo cual reduce el consumo eléctrico. El permitir la entrada del sol hace que se ahorre un montón el consumo eléctrico. También la ventilación, ya que es una ventilación pasiva gracias a espacios abiertos y techos altos que mencionamos hace un momento. Y también se apoya indirectamente al ambiente al centralizar comercio y evitar desplazamientos innecesarios, reduciendo así la huella del carbono urbana. Y está ubicada en una zona accesible sin tanto tráfico. Y como sabemos, el tráfico, los carros, es un gran problema para el medio ambiente. Ahora, el sol es de los recursos naturales que es ilimitado porque obviamente el sol se va a acabar, pero que aún se puede aprovechar al máximo durante muchos años, creo. Y pues qué mejor forma de aprovechar el sol que aprovechar la energía que este nos da. El sol por naturaleza nos da energía a nosotros, que no lo vamos a meter a hablar acá porque no tiene que ver con la arquitectura, pero para lo que sí tiene que ver con la arquitectura y construcciones son los famosos paneles solares. Se plantea una instalación de paneles solares en la cubierta del mercado. Esto con el objetivo de generar una energía limpia y reducir la dependencia de fuentes que no son renovables. Pues como ya hablamos antes, la energía eléctrica puede ser un problema para lo que sería el medio ambiente. Siguiendo hablando del sol, la iluminación natural. La iluminación natural se puede lograr incorporando tragaluces, pero aquí también entra el sistema de ventilación cruzada. En lugar de agregar aires acondicionados o ventiladores, aprovechar también espacios que conduzcan el viento dentro de lo que sería nuestro proyecto, logrando así lo que he llamado una ventilación cruzada, reduciendo la necesidad de, como ya dije, sistemas de climatización mecanizados como aire acondicionado o ventiladores, logrando de igual forma o incluso mejor esa acción de frescura para un proyecto tan grande como es este mercado. Y también mencioné antes el uso excesivo del agua.
agua. Aquí se usaría un método bastante común y que ya se ha hecho en muchos centros comerciales, como lo que sería los grifos, ya que la mayoría de grifos, como ya sabemos en mercados, suele ser como una llave que gira y de ahí sale el agua. Pasa que hay muchas personas que hacen eso y dejan el caño abierto como por media hora mientras que ellos están ahí pensando haciendo otra cosa. Entonces para esto se realiza estos grifos, presionarlo, sale el agua como debe ser, pero durante un tiempo, durante unos cuantos segundos. Y ahora sí, entrando más detalladamente al proyecto del mercado cultural. El proyecto Mercado Cultural en Lambayeque es que ante los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos, la coeficiencia, que hemos hablado ya a lo largo de todo este video, emerge no solo como una opción, sino como una esencia misma de una arquitectura consistente y responsable. Este proyecto final es una exploración ambiciosa de cómo la coeficiencia puede revolucionar una tipología tan fundamental como el mercado público, transformándolo de una simple estructura comercial en un epicentro de sostenibilidad. Para eso vamos a hablar sobre la investigación del terreno. Este terreno es uno que se encuentra en la zona noroeste del distrito de Lambayeque. Su ubicación exacta es sobre la calle Andrés Solino Cáceres, que es, como puedes ver, es esto que pasa, que está de un color amarillento. Pero aquí vamos a ver mejor cómo podemos ubicar este terreno. Como por ejemplo aquí podemos ver el Hospital de Belén, que se encuentra, digamos, en la misma ruta. La Panamericana, que conecta directamente con Andrés Avelino Cáceres. El mercado modelo de Lambayeque, o sea, el que actualmente el Museo Tomás Real Pan. Pues ahora hablamos de lo que sería la dirección del viento. Y como ya sabemos, el viento viene suroeste al noroeste, como podemos ver en el video de acá. Un poquillo análisis del viento es que la velocidad promedio del viento en Lambayeque varía a lo largo del año, un promedio anual aproximadamente de 10.4 km por hora, siendo el mes más ventoso en julio con 16.5 km por hora y el mes más calmado febrero con alrededor de 12.4 km por hora. Ahora, las medidas perimetrales de este terreno son aproximadamente un área de 9.521 metros cuadrados, un perímetro de 415 metros. Ahora, para esta elaboración del proyecto de mercado hemos pasado por diversas etapas. Como ya sabemos, como todo arquitecto debemos empezar con un boceto. Algo de lo cual empezar, ya guiados por el terreno, teniendo en base la distribución en cuenta muchas cosas, podemos empezar a partir de ello. Ahora, el mercado cultural de Lambayeque, como todo el proyecto arquitectónico, lo que necesitamos son diversas ideas para ese nuevo proyecto. Obviamente todo eso no son planos, pero tenemos que tener en consideración que todos estos planos van a ser afectados directamente por el concepto que hemos mencionado antes, la coeficiencia. Al desconocer totalmente estos temas, recaía en el error típico de cualquier principiante, diseñando proyectos que no tenían una distribución clara y un manejo correcto de la coeficiencia, tan solo una simple zonificación. Pero ¿cómo se fue dando esta evolución? Aquí tenemos un punto claro. La evolución de lo que sería un proyecto arquitectónico en general, no solamente de un mercado, no es algo que surge de la noche a la mañana, no es algo que te puedes inventar de un día para otro, bueno, a menos que seas prodigio o que te es un poco loco, pero siempre existen etapas que te llevan de lo que sería un anteproyecto o un boceto a lo que sería tu proyecto final. Y conforme me iba investigando sobre ese tema, se decidió realizar lo que sería escoger un módulo que está dentro del mercado y aplicar estas estrategias que hemos hablado antes, las cuales dependerían si la distribución del mercado estaba correcta o si simplemente se tendría que replantear todo. Analizando este módulo es una pequeña cafetería, la cual intenta resumir el concepto de coeficiencia que se aplicará al resto del mercado y cómo modificará el resultado final de esto. Y como podemos ver, se ha diseñado un techo que permite el paso a la luz natural, evitando el uso constante de electricidad y complementado con celosías y puertas que permiten una mejor iluminación dentro de la cafetería, lo cual, como ya mencionamos antes, nos ahorra un montón el utilizar la corriente eléctrica constantemente. También las plantas que tenemos en este lugar no solamente es una opción que aporta belleza estética, sino que cumple un rol activo en la regulación térmica, purificando el aire y contribuyendo a una diversidad local, ya que aquí podemos incluir plantas que son típicas de la región de Lambayeque. Uno de los principales pilares es el sistema de ventilación cruzada, la disposición de las aberturas de las fachadas opuestas o adyacentes, y hemos hablado antes de la ventilación cruzada. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo esta se aplica dentro de un proyecto de mercado. Pues a tener en cuenta la dirección de los vientos y cómo estos pueden mantener un lugar fresco, lo que se ha planteado acá es dejar un espacio abierto que está directamente relacionado con la dirección de los vientos, viniendo del suroeste al noroeste, permitiendo así la entrada dentro del módulo, siendo que las partes del módulo que están encerradas en 4 paredes, y una vez aplicadas todas las estrategias de ecoeficiencia, podemos aplicarlas en el mercado cultural. Y una vez comprobadas que estas estrategias han funcionado correctamente, pasamos al siguiente nivel, el proyecto final. Como ya mencioné, los primeros bocetos no es que tuvieran una consideración muy buena de las estrategias de coeficiencia que mencionamos antes, ni del aislamiento, ni mucho menos de los vientos, simplemente una distribución que se basaba en mera intuición, teniendo lo que serían maquetas bastante mediocres y carecían de esa combinación entre lo estético y una buena distribución. Pero eso es donde, a partir del módulo presentado, el proyecto da un quiebre total, permitiendo visualizar cómo puedo aplicar estas mismas estrategias que utilicé en el volumen, pero ahora de una manera más general y abarcando todo el mercado, logrando tras un alto esfuerzo lo que sería
el plano final de ese mercado. En este plano final ya se plantean cosas de estacionamientos en un apartado destinado para ciclistas, incorporación de más área verde dentro del mercado, una ventilación cruzada con múltiples entradas y espacios virtuales que permiten la circulación del aire dentro de todo el mercado. Ahora, la evolución de la maqueta se evidencia que aún no se lograba aquí moldear la necesidad de materialidad, sostenibilidad y eficiencia, ya que como podemos ver en la segunda imagen, aquí se notaba la falta de conocimiento que aún se tenía. Pero poco a poco el diseño final del techo se fue mejorando y adaptando según lo que querían lograr. Como podemos ver, se deja espacios para que permitir el ingreso de la luz dentro del local, también teniendo en cuenta la distribución que hay dentro del mercado, ubicar qué cosas tendría el techo y qué cosas no tendrían o lo tendrían transparente, terminando como resultado esto, la maqueta final, que es una combinación de los típicos techos de mercado que podemos ver que son unas semilunas gigantes, pero aquí no es una sola, sino varias y son más pequeñas. Podemos ver que permiten el ingreso de la luz, permiten así un ambiente más natural y un ambiente refrescante debido a los múltiples ingresos que hay donde el viento podría ingresar fácilmente. Este mercado conforma tan solo una parte del área total del territorio, unos aproximadamente 3.012 metros cuadrados aproximadamente. Su estacionamiento está conectado con la avenida Andrés Sabino Casas, teniendo como entrada principal este lado. El resto de entradas se unen al resto del terreno, que no se llegó a usar para el mercado. Se van conectados directamente con la vegetación que hay alrededor de la zona. Pues aquí, en un levantamiento del territorio, se analizó qué tan fértil es el terreno. Como podemos ver, no es que haya mucha vegetación, pero significa que no podamos nosotros sembrar los árboles. Y la vegetación planteada tenemos la samaena, cuya copa da sombra ideal para que siga áreas amplias de uso público. Y su ubicación en el mercado se planteó que sea alrededor de la periferia de este. El eucalipto es otro árbol alto de porte vertical y purificador de aire. Su ubicación es también en la periferia del mercado, especialmente en zonas de fondo o transición con áreas urbanas. Y esta se usaría en áreas un poco más extensas, debido a que sus raíces son mucho más extensas que los demás árboles. También otros árboles como la leucaema, ubicado también en el periferio del mercado. El ficus también, que es un árbol característico de la Mayeque, el cual se plantea su ubicación dentro de zonas de área libre dentro del mercado. Y el algarrobo, que es un árbol nativo, muy resistente y con buena sombra, ubicado en la periferia del mercado. La yuca, que serviría como entrepuestos, y la gloriosa, que es una planta trepadora ornamental de floración intensa, ideal para los muros con pérolas o jardinerías, o incluso colocada en celosías, como podemos ver en la cafetería, Añade un color y una estética vertical, sin ocupar un espacio entre lo que serían los suelos. Y entonces, una vez visto todo este proceso, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Una vez aplicadas todas las estrategias de coeficiencia, ¿qué es lo que podemos aprender de un proyecto como este? Además de cómo distribuir mejor nuestros módulos dentro de un espacio público o mercado, teniendo en cuenta las diversas estrategias que hemos visto a lo largo de este video. Precisamente, ya no solamente para arquitectura, sino también para nuestro día a día, porque esas estrategias se centran en lo que serían cuidar nuestro medio ambiente. Cuidar es algo que durante miles de años nos está cuidando a nosotros, pero indirectamente nosotros lo estamos matando, con la tala masiva de árbol, la contaminación, el uso excesivo y desmedido del agua y de la corriente eléctrica. Pues como mencioné antes, no debemos esperar que los recursos naturales se agoten para recién darnos cuenta del error que estamos cometiendo. Y es por eso que no solamente la arquitectura debe aplicar estos temas. Pues así como el arquitecto puede quedarse maravillado de una construcción, el escritor puede quedarse maravillado por una obra de teatro, el actor por una película que ve en el cine. Al igual que tú y yo podemos quedarnos maravillados con cosas como por ejemplo la música. Debemos de igual forma detenernos a admirar lo que sería el medio ambiente, la naturaleza que nos rodea, y apreciarla y entender que es algo que se puede terminar desapareciendo si seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. No esperemos perder algo para recién empezar a valorarlo, para arrepentirlo. Espero les haya gustado esta información, o al menos hayan entendido viéndolo. Les recomiendo que vean otros videos de este canal. Hasta la próxima.